Hermanos, le habla la apóstol y profeta Elena Silva de la Iglesia Cristiana Betel Sama. En este instante quiero entrar en la enseñanza que el Espíritu Santo ha puesto sobre mi vida por muchos años en el cristianismo, desde el nacimiento, cuando conocí al Señor. Hay muchas áreas de la vida de una persona que se desconoce de cómo se lleva en la vida espiritual. Quiero primero que todo poner esta reunión en las manos del Señor para que el Señor sea el que nos guíe en esta hora a ustedes a comprender lo que el Señor quiere hablarles de la preparación como creación, como ser humano y como ese vínculo de iglesia que debe tener toda persona para poder desempeñar las cosas de Dios y para que todas sus áreas de su vida sean entregadas a Dios en este instante. Vamos a orar. Amado Espíritu Santo, en esta hora te pedimos, dulce Espíritu de Dios, que la presencia de tu Espíritu sea en esta hora manifestándose. Que tú seas, Espíritu Santo, tomando el control de todas las cosas. Que nada haya en descontrol tuyo, sino totalmente toda área de la vida de nosotros sea puesta delante de ti, Señor, en tu presencia, en tus atrios, Señor. Hoy ponemos esta clase, Señor, para que ellos puedan entender cómo es que tú los quieres en total santidad, en total perfección, que si bien tú nos vas preparando, pero que nosotros tenemos que menguar para ser el 100% tú en nosotros, Señor. Haz que tu espíritu llegue a los corazones, al cuerpo y a cada parte del cuerpo de este día, Señor. El cuerpo de Cristo como unidad, como vínculo de hermandad, y el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo, el cual es la iglesia tuya, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas hablando, tomando el entorno. Atamos al hombre fuerte para que impida todo obstáculo del enemigo de querer distraerlos, de querer perder la bendición que tú tienes para este tiempo, Señor. Te pido, Señor, tu mano divina y celestial sobre ellos, sobre mi hogar, mis hijos, cubriendo y guardando, Señor, cubriendo todos los entornos y todo lo que tú nos has dado, Señor. Y lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Que Yeshua, el Padre amado, el Abba Padre, les haga entender a cada uno de ellos que cuando fueron creados por Jesucristo, por el Señor, allí en el momento que sopló ese aliento de vida en el vientre de sus madres, fue para llamarlos desde antes de la fundación del mundo, para que ellos se entregaran una sola vez y para siempre al Señor. Que seas tú trayendo convicción, certeza, convicción y certeza, Señor, en esta hora, de lo que tú quieres hacer a tiempo futuro en ellos, Señor, y esperas de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a entrar en materia. Hoy vamos a ver una parte muy importante, que la parte que es el cuerpo humano. El sistema de funcionamiento del cuerpo humano, el Señor fue tan perfecto que lo dividió como es el ser partito, ¿sí? El ser que debe de estar continuamente en comunión directa con nuestro Señor Jesucristo. Así como existe Padre, Hijo y Espíritu Santo, y existe en los hogares el Padre, el sacerdote, la madre, la idónea, ayuda idónea para su esposo, y los hijos son tripartitos. También vamos a ver que el cuerpo humano, el Señor puso un ser tripartito. El ser tripartito es alma, cuerpo y espíritu. Esos tres deben de ir unidos, pero hay uno
que siempre sobresale. En el caso del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, siempre todo proviene del Padre. En el caso del hogar, siempre todo debe ser puesto en responsabilidad al sacerdote. Y en el caso del cuerpo, todo debe de ser puesto en responsabilidad del manejo, siempre imperando el Espíritu Santo. Vamos a ver. El hombre es un ser tripartito conformado por un cuerpo y un alma, ¿sí? El espíritu del hombre se relaciona con el mundo espiritual. Viene y en él mora el Espíritu de Dios. Algunos teólogos lo han estructurado en intuición, comunión y conciencia. Vamos a ver cada parte de cada del alma, del cuerpo, de cada situación que cada uno viene ejerciendo en tu diario vivir a través de tus situaciones, cómo deben de ser doblegadas en el espíritu para imperar, no el alma, no el cuerpo, sino el espíritu. El Señor colocó el espíritu. Cuando el Señor hizo la creación, como lo dice Génesis, el libro de Génesis, sopló aliento de vida del hombre. ¿Cuál aliento de vida? El aliento de vida de nuestro Señor Jesucristo, el del Padre. Porque acuérdate que Jesús proviene del Padre. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús y del Padre. Entonces, cuando el Señor sopla ese aliento de vida, lo que hace es que la persona comience a reinar no en su carne, no en su pecado, sino dirigido por el Espíritu Santo. Ese era el propósito divino cuando el Señor nos creó. El propósito divino de nuestro Señor fue que la persona pudiera comenzar a tener una comunión con el Padre continuamente. No era el propósito de que comenzara a imperar el alma, que es la que se condena, ni tampoco el propósito divino del Señor era que imperara el cuerpo, sino el espíritu. ¿Dónde comienza a ver la falencia? ¿Dónde viene a ver la situación de que el hombre se descontrole en su estado de vida, en su diario vivir y conducta con el Señor de perder la comunión? Cuando el Señor en Génesis sopló el aliento de vida, hizo a Adán y a Eva para que ellos pudieran procrear y multiplicarse. El propósito de Dios siempre ha sido para bendición del ser humano que creó. Pero por cuanto Adán y Eva pecaron y la mujer tentó al hombre, en ese instante lo que puso a imperar el pecado fue el alma, porque se quisieron endiosizar y tener el conocimiento igual a Dios. Fue cuando la serpiente entró en el cuerpo, fue cuando Satanás, entró en el cuerpo de la serpiente para ocasionar el que ellos perdieran el paraíso. Prueba de eso es lo que pasa después, que fueron echados de ese paraíso lleno de bendiciones, de arroyos, de fuentes, de todo lo que el Señor había dado. Entonces, lo que el Señor hace es que por cuanto ve que ellos pecaron, dice que el Espíritu Santo sale de ellos y ellos comienzan a vivir en su carne y en sus emociones. A lo largo del libro de Génesis tú podrás ver que ellos vuelven y procrean, pero ellos mientras tanto el hombre trabaja la tierra con sudor y la mujer tiene sus partos con dolor. Y de ahí en adelante ellos vuelven a procrear y ahí vienen dos hijos más, uno que también viene con pecado y otro que viene sin pecado.
Acuérdense que estuvo la muerte que ocasionó Caín, Abel, y así sucesivamente comenzó a venir el pecado. El pecado que el papá y la mamá concibieron, lo concibió los hijos. Por eso la palabra de Dios dice que el pecado en el libro del Antiguo Testamento dice claramente que el pecado del padre, la maldad del padre, recae sobre los hijos. Pero no nos vayamos del tema. El tema es el cuerpo. ¿Qué hay en el cuerpo que el Señor hace que todas las áreas de la vida funcionen? O en el espíritu, o en el alma, o en el cuerpo. Las tres son. Entonces vamos a ver. El alma tiene un propósito y es manejar lo siguiente. En el alma encontramos la mente, las emociones y la voluntad. Ten en cuenta, encontramos la mente, las emociones y la voluntad. En el cuerpo encontraremos los sentidos, todo lo de oír, ver, oler, el gusto, las manos y los pies, todos los sentidos. Y en el espíritu vamos a encontrar lo que es la comunión, la conciencia o el intelecto. ¿Sí? Podemos pensar en que es mente, la mente debe ser la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo. Cuando Dios hizo el espíritu, tú puedes ver que son tres. Haz de cuenta que en la mitad de mis dos manos está el espíritu. Cuando la persona permite la comunión con el Señor Jesucristo, entonces el espíritu comienza aquí a salir y a imperar sobre la carne y sobre el alma, porque todo es guiado por el Señor Jesucristo. Y es ahí donde comienza a haber una verdadera bendición. La bendición de Dios que no añade tristeza, comienzas a ser dirigido por el Espíritu Santo y mengua el cuerpo y el alma. Cuando tú te sales de las cosas de Dios y no tienes comunión con Dios, lo que impera es el alma y el cuerpo y baja el espíritu. Por ende, lo que haces ya es en emociones, en carnalidad, pero no en la bendición de Dios. Es tu carne la que te guía, es tu emocionalismo, pero no es la bendición de Dios. Todos los que te acabé de decir deben de ser controlados y entregados a nuestro Señor Jesucristo. Por eso tú ves que cuando nuestro Señor Jesucristo el Padre vio con nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el libro de Isaías, vio que el hombre siguió en su pecado y en su maldad. Y tú ves a lo largo en el libro de Moisés, cuando vino a Noé, y Noé entró en el arca y le dijo que se había llenado la tierra de tanto pecado y de tanta maldad. Entonces lo que hizo el Señor fue decirle a Noé: entra tú y tu familia. Fueron los únicos en toda la tierra que fueron aptos ante la presencia de Dios, porque se conservaron andando en el Espíritu, cumpliendo la palabra de Dios, teniendo comunión y oración ante Dios. Y es cuando el Señor decide que solo entre de a dos animales. Pero ten en cuenta que el Señor sigue viendo ese proceder del ser humano de pecar. La tierra comenzó a ver las dos cosas, el bien y el mal. Y la gente comenzó a querer tener un rey para que los gobernara.
quisieron quitar al Señor y ya no tenía ni siquiera la tierra comunión con el Señor. Lo dice el libro de Génesis, lo puedes leer y te vas a dar cuenta que puedes llegar hasta donde Samuel y le piden al profeta Samuel de que no quieren escuchar más a Dios, porque Dios era un Dios que tenía toda la autoridad sobre la tierra y su creación para terminar con eso. Pero es cuando el Señor hace un pacto de no volver a tocar el hombre, sino dejarlo a su libre voluntad. Por eso es ese pacto donde aparece el arco iris como prueba de que el Señor cumplirá ese pacto. Y hasta este tiempo lo ha cumplido. Pero llega la venida de nuestro Señor Jesucristo, en donde Él tiene que presentarse como ese cordero en sacrificio para perdonar a la humanidad, porque se estaba perdiendo, mucha humanidad se estaba muriendo sin el Señor, condenada a través de su alma y de su cuerpo al infierno. Entonces el Señor permite que haya un cordero verdadero de cuerpo, alma y espíritu, que es nuestro Señor Jesucristo, quien viene y pasa todo dolor en parte de sus cuerpos. Si ustedes se pueden dar cuenta, él le pusieron una corona de espina, donde yo te estoy diciendo aquí claramente que la corona de espina pasó exactamente para el cumplimiento de que en tu cabeza tú llegaras a ser victorioso en la parte de en la comunión, la conciencia y la intuición. Si tú te das cuenta, también hubo en sus muñecas, hubo esos puntillones grandes que le insertaron, ¿sí? Y era parte de sus sentidos, ¿sí? Y de su tacto. Esa parte del tacto y en sus pies que también le pusieron, esa parte del tacto venía a ser del cuerpo, que eran los sentidos de oír, del gusto, del olfato y de la vista. Y cuando tomaron la lanza y la metieron a su costado, tocando su corazón, tocaron la parte, ya que es la parte de el cuerpo, ¿sí? El cuerpo, perdón, tocaron la parte del alma. Cuando el Señor habla en la palabra de Dios, que guardaos ante todo el corazón, porque de él emana la vida, porque el corazón es la parte importantísima en donde el ser humano tiene todo receptado, guardado. Son las emociones, son los sentimientos y es la voluntad de permitirle al Señor poder ejercer dominio sobre toda la parte de su cuerpo en general, alma, cuerpo y espíritu y las partes que te estoy diciendo. Por ende, el Señor lo que hizo fue hacer que el hombre tomara libre voluntad de seguir. La primera parte que el hombre desarrolla en el vientre de la madre es el sentido del oído. Y el último que pierde es el sentido del oído. La vista es muy importante, porque la vista es la que te da la oportunidad de ver las cosas para consentirlas en tu cuerpo interior y entrar al alma, al cuerpo y al espíritu. Los oídos es todo lo que tú escuchas y entra a tu cuerpo. Por eso es que Dios dice que Él necesita corazones que sean corazones quebrantados, humillados delante de su presencia. Y dice que no van a ser avergonzados. La palabra de Dios nos enseña que el cuerpo de Dios es la relación con el mundo físico, en el que se ubican las sensaciones. El alma se relaciona con la mente, las emociones del hombre.
es el recinto de su personalidad, es decir, de su intelecto, emoción y voluntad. Y es necesario que esas, el cuerpo y el alma, no sean dirigidas por nosotros, sino por el Señor en todo. Fíjate cuánto se afecta si dejamos que sean manejadas por nosotros. Entonces tú vas a ver que en el cuerpo vienen enfermedades, que está ubicada toda clase de sensaciones, ¿sí? Que sensaciones que pasan a su cuerpo y lo comienzan a enfermar a la persona, de un cáncer, del corazón, viene la amargura, todo al cuerpo. El cuerpo físico, ¿sí? Y en el alma se relaciona con la mente y las emociones. Es el recinto, cuando dice el recinto es donde guarda todo. Por eso es que el Señor dice, ¿qué quieres? ¿Ser salvo por el Espíritu o condenado por tu alma? Porque es donde emana la vida, es el corazón donde tú sientes las emociones y los sentimientos. Y es donde el intelecto maneja todo. Tú piensas y sientes. Todo es así. La palabra de Dios dice que lo que contamina al ser humano no es lo de afuera, es lo que sale de su corazón. Si tú te das cuenta, todo lo que habla una persona es eso lo que hay en su corazón, es lo que está contaminado por dentro. Cuando el Señor nos da esos hijos amorosos de bendición, es para que tú los guíes en el amor del Señor en los caminos. Pero llega un desprendimiento de los hijos al hogar. Y es cuando Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Ese desprendimiento de los hijos al hogar dice que da a conocer lo que en tanto tiempo tú hiciste con ellos en lo espiritual, sí los tuviste a ellos en todo el tiempo en lo espiritual, en andar en la palabra de Dios, en la comunión con el Espíritu, en la oración presentándose a Jesús como intercesor y al Padre. Cuando esos hijos tienen esa ruptura con sus padres, ya sea porque se casan, ya sea porque se van por sus carreras al exterior, por lo que sea, porque de pronto son indisciplinados, no quieren la disciplina de la casa y se sale, dice que de la abundancia del corazón hablará la boca. Comienza el enemigo a probar qué hay en su corazón, comienza a haber una disciplina por fuera de la casa. Mientras que estuvieron en la casa había esa cobertura divina. Dios da cobertura a los hogares que andan con Dios. Ahí es la importancia de saber entregarse totalmente en todas las áreas de Dios. Cuando tú doblegas todas las áreas a Dios en su voluntad divina y perfecta, el Señor lo que hace es de que se entrona en todas tus áreas. ¿Te pasan cosas? Claro que sí, porque el Señor en la palabra dice que nos envió al mundo, pero que no somos del mundo. No vivimos como el mundo. ¿Tenemos que compartir? Claro que sí. Tenemos que compartir. Tenemos que compartir porque ese fue el mandato del Señor. Estamos en el mundo. La tierra nos la dio para disfrutar, pero no en deleites, no en pecados carnales, no en el pecar del alma y del cuerpo. Por eso dejó los mandamientos establecidos. Pero cuando la persona anda en el mundo y no quiere nada con Dios, es ahí donde se aparta. Dice, el que ama al mundo, yo lo aborrezco. Él aborrece al que ama al mundo y sus disoluciones, sus situaciones. Mi hogar y en toda área de la vida, de lo que yo hable, escuche, piense, sienta,
tengo que darle respuestas a Dios. Todo está escrito en tu libro, ese libro que está ya ante el juicio divino, y de todo tendrás que darle cuentas a Dios. Es por eso que la importancia de que la persona, su caminar en la tierra sea con el Señor, porque ahí sí sufriremos pruebas, tribulaciones, cuanto más porque el enemigo sabe que estamos entregados totalmente a Dios. Va a haber persecución, claro, va a haber persecución, va a haber toda clase de situaciones, porque el Señor algo que le permite al enemigo es como cuando tú lees el libro de Job. El libro de Job dice: ¿has visto a mi siervo Job? Y le quiso dar a entender el Señor: es íntegro, el recto, es todo lo bueno. Pero el diablo le dice: tócalo y sabrás que sale de él. Y el Señor le dice: tóquelo, pero la vida no se la toques. Esa es la ventaja cuando tu vida, todas tus áreas de tu vida están entregadas a Dios. El Señor no permite que te toque el enemigo, pero sí permite que nos ponga a prueba para saber qué hay en nuestro interior. Por eso es que el Señor habla de la circuncisión, de un corazón circuncidado, cambiado. En la iglesia y afuera puede haber muchos, pero el Señor, hay algo que tú no puedes engañarlo, y es quién eres. Tú puedes engañar y mentir a quien sea de tu vida, aparentar lo que tú quieras, pero hay alguien que no puedes engañar, y es al Señor. El Señor está de continuo viendo tus pensamientos, tu mentalidad, tu voluntad, tus emociones, tus sentimientos, lo que guardas allí tan secreto en el corazón, lo que has hecho con tus sentidos. Y entonces el hombre no va a poder refutarle al Señor: ¿por qué me pasó tal cosa? ¿Por qué tal persona se levantó a hablar o decir? Si es que Él te conocía en lo secreto de tu cuarto, aunque tú no tengas comunión ni intimidad, Él ve todas tus acciones y conductas, tus reacciones y tus omisiones de lo que es bueno hacerse. Es importante entregarle toda área de la vida al Señor, para que su nombre no sea vituperado en aquellos que no han conocido al Señor. Y ante todo, pedirle al Señor ser uno conforme al corazón de Él. Hay algo importante que la gente cuando viene a Dios tiene que conocer. El Señor dice que al que ha llamado lo escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir eso? El Señor no había fundado el mundo, establecido hecho la naturaleza, todo, cuando Él ya sabía el futuro de entre las genealogías de la tierra, a quién iba a coger de cada familia y llamar con un propósito para cumplir en la tierra. Y dice que lo escogió, lo adoptó, que venimos a ser, que esa persona que venía en el vientre de la madre, que se bautizó, escúchame bien, dice: los bautizados en el Espíritu, en fuego, en agua, esos son los hijos de Dios. Esos son los que subirán y se salvarán, porque entregaron todo. El sumergirte tú en el agua es decirle: Señor, cero de mí y 100% tuyo. Resucité nuevamente con Cristo, como Cristo lo hizo en la cruz y después resucitó. Jesús dejó todas las maldiciones, los pecados, todo en la cruz, para que nosotros de ahí en adelante, los que fuimos llamados desde antes de la fundación del mundo, los que fueron llamados de nuestra genealogía, de todo ese tiempo, tuviéramos certeza que somos hijos del Dios Altísimo, y que lo que intente el enemigo hacer ya no podrá tentarnos,
No podrá enseñorearse en nosotros el pecado y la maldad. La cuestión es tener mente de reino, una mentalidad de Cristo, dejar de tener esa mentalidad de ser humano, pensar como Jesús piensa, hablar como Jesús habla, oír lo que tengo que oír, oler, tocar, ir en pos de lo que tengo que ir. Sentir y tener las emociones correctas ante cada situación y etapa de mi vida. Y es ahí donde tienes que entender que ya no eres tú, eres especial tesoro escogido por el Señor. Que el Señor lo único que está esperando es que reacciones a saber que eres no cualquier creación. No todos tienen el Espíritu Santo. Solo los hijos del Dios Altísimo tienen al Espíritu Santo. Acuérdate que en Génesis dice que el Espíritu Santo salió. Ya no estaba en el ser humano. Dios se arrepintió de haber creado el hombre y de haberlo visto en pecado y maldad y quitó su Espíritu Santo. Pero vino el pacto con el Señor y dijo que todo aquel que viniera a Cristo se constituía como su hijo amado. ¿Y tú crees que con solo decir una oración de entrega ya eres hijo? No. Cuando tú estás en tu casa y tu hijo dice, quiero mami un regalo de un carrito, o la niña dice, quiero un regalo de una muñeca, tiene que hacer méritos. Si tú los estás educando bien, tú le estás enseñando que su conducta y su comportamiento debe ser de acuerdo a cómo tú le estás educando en Cristo. Y si el niño ha entrado la palabra de Dios en su vida, sabrá que tiene que tener una conducta que aprueba a Dios para poder tener esas bendiciones y poder obtenerlas. Cuando el niño hace méritos, tú le regalas. Así es el Padre amado. El Padre amado desea que tú comiences a hacer méritos de demostrar que realmente tu actuar, tu comportamiento, tu forma de hablar, tu forma de llevar la vida, todo, absolutamente todo, está de acuerdo al plan divino, demostrar que sí eres un hijo de Dios, para poder comenzar a soltar esas bendiciones. Y como todo niño, Dios no suelta las bendiciones si no te ve acto de su mayordomía o de su administración de lo que tú has tenido para con tu vida, en tu vida, un carro, una casa. Tú no le vas a dar a tu hijo de 2 años, no le vas a dar un cuchillo para que maneje a los 2 años, no le vas a dar un carro a un muchacho de 13 años donde está en plena adolescencia de formación, en donde no se sabe si está saliendo de la etapa de la niñez y la adolescencia, donde está creando su madurez y su personalidad. No le vas a soltar un carro para que después suelte el carro y se vaya y suceda un accidente, un mal obrar o creer que es ser padre, y para que la persona cometa errores en un tiempo que no debe ser. Eclesiastés lo dice, que baste cada afán debajo de la tierra, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para todo. Es importante que entiendas que si tus bendiciones han estado truncadas, pregúntate en qué área de tu vida nunca has entregado a Dios y vuelves y pasas por lo mismo y lo mismo y lo mismo. La palabra en Salmos y en Proverbios dice que 7 veces, a veces el Señor tiene que hacer pasar a la persona por lo mismo, hasta que la persona comprenda que el Dios Altísimo
al que llamó, al que le dijo, ven para acá de tu genealogía, eres tú mi hijo, quiero formarte, quiero disciplinarte, te va a poder soltar las bendiciones. Pero también tiene que haber algo recíproco, ¿cierto? Un padre que educa a su hijo lo que está esperando después de que su hijo, él ha terminado sus responsabilidades con su hijo y comienza a constituir un hogar, lo único que espera es que no se olvide de quien lo crió y educó y los honre, ¿cierto? El padre está esperando eso, que después de que tú hayas comenzado esa disciplina, que tú hayas comenzado a andar correctamente con todas las áreas de tu vida, y en todo tu entorno y hagas de tu casa, de tu vida, de todo, ese manual de vida de Dios en disciplina, entonces el Señor te va a poder comenzar a soltar las bendiciones. Ustedes me dirán, ¿por qué entonces tengo? Yo creo que todavía tengo bendiciones. Listo, las tienes. Pero vas a tener que responderle a Dios cómo las has manejado y administrado. Porque todo va a ser pasado en el juicio por el fuego, y si permanece la actitud de un buen administrador y mayordomo de multiplicar las bendiciones, entonces no se quemará, permanecerá. Y es en todo tu proceder, es en toda área de tu vida, en la carne, en el espíritu, en el cuerpo. Esa es la situación que el Señor nos enseña. Y a veces también vemos que la persona posiblemente está bien con el Señor, está siendo guiado por el Señor, pero hay un estancamiento ahí. Yo les dije al inicio que Satanás siempre mira las generaciones de los que Dios llamó. Y dice que el pecado de los padres cae en la cuarta y tercera generación. Y ahí es donde viene que a veces las personas tienen una atadura de sus padres, de sus antepasados en lo espiritual. Entonces tú ves una persona en el espíritu tibia, mitad mundo y mitad Dios, o también ves una atadura en lo físico, en el cuerpo, una enfermedad que vino de generación en generación. Pero también puedes ver que tiene una atadura en la parte de la mente, una mentalidad llena de razonamientos, de conocimientos, de teorías, de teologías, de pensamientos humanos que Dios no aprueba, en donde hay una limitación que no le deja ver la mentalidad del reino que tiene para con el Señor. Y hay una limitación que no lo deja. O en el corazón hay amargura, hay sentimientos encontrados de todo lo que le han hecho, el resentimiento, el odio. Todo eso tiene que ser saneado en tu vida, liberado, una sanidad interior, una sanidad física y una liberación de ello. No puedes. Tú mismo no puedes, tú necesitas la ayuda de personas que hemos pasado por todas esas cosas en donde el Señor nos ha edificado hasta llegar a una madurez espiritual. Una madurez que nos permita alcanzar la bendición que Dios nos tiene. Dios no va a ponernos en un camino lleno de incertidumbres, lleno de detalles, sino es porque sabe que nos está moldeando y disciplinando. Es importante que tú sepas que Dios al que ama disciplina, el que ama, Él desea verte bien. ¿Quiénes estamos errando con el Señor? Nosotros estamos errados, estamos mal con el Señor. Nos preguntamos a diario, ¿qué está pasando en la tierra? ¿Por qué esta pandemia? ¿Por qué todo esto que en Bogotá, Colombia, hay robos, atracos?
que hay gobernantes que están haciendo toda clase de desmanes, de engaños al pueblo, de corrupción, de maldad. Pero es que hay entes, también así como estábamos hablando del ser tripartito y del cuerpo, cómo se divide en la mente, en el pensamiento, cada área, también el cielo está constituido en 3 cielos. Este cielo que vemos es uno. En la mitad hay uno en donde está ubicado para este tiempo profético las huestes de maldad de Satanás, porque Satanás sabe, el enemigo sabe que le queda poco tiempo y está atacando a la humanidad. Y está el tercer cielo que es por fuera de la tierra, como lo expliqué ya, que es el cielo del Señor, donde Él habla de la estrella del norte. Ustedes dirán, pero y bueno, el Señor sí sabe que Satanás está haciendo eso, ¿por qué le permite eso? Porque el Señor, vuelvo y digo, está cansado del pecado, lo ha estado cansado desde el tiempo de Noé, de Moisés, rescata una y otra vez a la humanidad y la humanidad sigue pecando, no quiere parar de pecar, están enviciados, contaminados. Cuando comenzamos nosotros mismos, desde cada lugar de nuestra casa, a comenzar a cambiar nosotros y después comenzar a cambiar nuestros hijos, ayudar a nuestros hijos, a nuestro esposo, nuestro hogar, vendremos a ser, ya no comenzamos a ser 1, sino 2, el hogar, y 3, nuestra nación. Cuando haya núcleos cambiando por bienestar, la atmósfera que se va a mover acá en la nación y en el mundo entero, cogiendo cada nación por hogar, por individuo, por hogar y por sociedad, va a terminar siendo un ambiente totalmente diferente, donde Satanás, el enemigo, no va a poder acusarnos de nada, ni señalarnos con el Señor. Pero ¿qué le puedes decir a una persona que de pronto de un momento a otro tú le diste toda la confianza, la entraste a la casa y te robó, y después de un momento a otro la persona va y le pasan cosas y viene arrepentido y tú vuelves y lo perdonas y vuelves otra vez y recaes? No, tú no te meterás doble vez a la boca del lobo. Pregúntate la posición del Señor si no es correcta para este tiempo. Él está demandando al ser humano que Él creó un cambio. Y un cambio donde esté el espíritu imperando y no el alma y el cuerpo, como lo vimos al iniciar la clase. Eso es lo que Dios está haciendo. Eso es lo que Dios está queriendo moverse y hacer en este tiempo. Dejar la corrupción y la maldad. Es importante que tú te muevas, pero en ese espíritu, no en la carne. Oremos al Señor para que el Señor nos traiga esa firme convicción y certeza de qué área de nuestra vida está mal, qué área de nuestra vida está funcionando mal y qué es lo que ha traído consecuencias a nuestra vida de todo lo que hemos hecho mal. Pedir perdón a Dios. Tenemos un Dios que es un Dios de amor, un Dios de misericordia, no un Dios castigador, que si bien nos disciplina porque nos ama, pero que también es un Dios de amor y que a este tiempo está trayendo ese amor para que tú puedas venir de forma correcta a Dios. Yo quiero que oremos allí, oremos a Dios en una forma especial por cada área de tu vida. Comencemos a coger en esta hora y decir: Señor, perdónanos. El perdón es importante cada noche, porque para eso Dios nos hizo el ser seres que reflexionáramos, que analizáramos, que pudiéramos tener esa conciencia de lo bueno y de lo malo. Pudiéramos tener un corazón en donde pudiéramos rechazar lo que no es apropiado, lo que no es de tener en nuestras vidas.
Vamos a orar y pedirle al Señor. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que padeció por nosotros en la cruz del Calvario, que tú seas, Señor mío Jesucristo, obrando, Señor, en todo instante de mi vida. Perdóname, Señor, si he caminado mal en la tierra, si desde el vientre de mi madre, bajo costumbres y tradiciones enseñados fuera de tu voluntad y del manual de vida que es la palabra, Señor, he hecho mi vida, Señor. Hoy quiero pedirte perdón, Señor. Hoy quiero tomar esa parte de mi cuerpo, de ese ser tripartito que hiciste en mí, espíritu, alma y cuerpo. Perdona, Señor, toda conducta, todo pensamiento, todo actuar mío. Señor, perdona toda mentalidad, toda conciencia que me ataca, Señor, y que no he parado, Señor, para reflexionar. Señor, toda voluntariedad en mi carne, todo emocionalismo y sentimentalismo de lo que desapruebas de llevar en mí, Señor. El corazón que no he guardado y los sentidos en los que me dejo llevar, Señor. Hoy te pido, Padre, que así como es espíritu, alma y cuerpo, y también es espiritual, físico y material, pueda yo recibir esas bendiciones, Señor, por mi arrepentimiento. Que sea valiente para soportar la disciplina y asumir las consecuencias, no culpabilizando a nadie, Señor, sino siendo responsable junto con mis actos, Señor. Pedimos perdón por todo acto, Señor, carnal y del cuerpo y del alma, a esos que desapruebas, Señor, para que tú seas, Señor, reinando en mí. Entra en mí, entra en mi vida. Yo te acepté como mi Señor y Salvador. Sé que tu sangre me limpió de todo pecado y de maldad. Y yo te acepté como mi único y suficiente Salvador personal. Yo quiero que el libro de la vida muestre en todo un hijo, un siervo, un padre, un esposo, una esposa, una hija, todo lo que tú me has dejado en desempeñar en la tierra, que verdaderamente veas en rectitud, en integridad, con un corazón que te agrade, en lo poco o lo mucho que me hayas dado, Señor. Que yo sea agradecido, te honro y te glorifique y ande en el Espíritu, Señor. Te doy gracias por este tiempo y te pido, Señor, ayúdame a sanar y liberar lo que está mal en mí. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Espero que el Espíritu Santo haya traído esa convicción, esa certeza de lo que te estoy hablando. Que Él sea en esta semana hasta el domingo en donde te espero con la enseñanza bíblica para que tú puedas mirar en el libro de Génesis que te he dado. Tomé textos del libro de Génesis en la parte de Noé, de Moisés cuando volvió a restaurar su pueblo en libertad, y puedas leer esa parte de Génesis de lo que el Señor tenía planeado con nosotros, pero nosotros como creación lo dañamos. Y es importante que comiences, como dije el domingo, a quitar todo temor de leer Apocalipsis. Apocalipsis y Génesis son dos libros que van a ayudar mucho a darte cuenta del propósito que Dios tenía y por qué estamos terminando en una sociedad, en un mundo corrompido y lleno de situaciones llegando a la tierra. Y que sea de reflexión para tu vida, para los tuyos y para tu entorno. Dios te bendiga, que el amor de Dios siempre esté contigo y te guarde. Bendiciones.